Hoy quiero conversar con ustedes, o más bien enseñarles acerca del reino de Dios. No sé si alguien vino a la primera parte que comenzamos el martes. ¿Hay alguien que haya venido el martes? Uy, qué poquitos. Muy bien. El martes inicié una serie que le puse o le titulé El reino de Dios. Y hoy quiero continuar con la segunda parte. Como veo que algunos no vinieron, solo quisiera mencionar algunas cosas que dije el martes con relación al reino. Pero antes oremos. Diga conmigo: Señor, háblame a través de tu palabra. Vamos, dígalo. Tu palabra tiene el poder para cambiarme, tiene el poder para sanarme, tiene el poder para prosperarme. Todo lo que diga tu palabra, yo lo creo. Si tu palabra dice que soy sano, soy sano. Si tu palabra dice que soy libre, fui libre. Si tu palabra dice que soy un bendecido, soy próspero. Entonces voy a dejar que tu palabra me determine únicamente en el nombre de Jesús. Y usted dice conmigo: amén. Esta es una oración que siempre hacemos porque es una declaración. La palabra de Dios tiene el poder para transformarnos de adentro hacia afuera. Dice que tiene el poder de penetrar los tuétanos. Y los tuétanos es esa parte donde está el ADN del hombre, o sea que tiene el poder de transformarnos. Bueno, les decía que el reino de Dios es más que un lugar, no es un lugar geográfico al que Jesús se refería, sino es un modo de vida. Jesús es Jesús en nosotros. Diga conmigo: el reino es Jesús en mí. Ese es el reino. Y Jesús dijo en algún momento: busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás les va a venir por añadidura. Pero el reino tiene que ver con fe. ¿Con qué? Con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo esto lo expliqué el martes. Solo le voy a puntualizar algunas cosas. Dije que el reino es vivir en amor. ¿Cómo? Amándonos unos a otros. Eso es reino. Exhibir el reino de Dios en mi vida es poder amar a otros como Jesús nos amó a nosotros. También puntualicé que el reino tiene que ver cuando nosotros oramos e intercedemos. Eso es hacer reino en nuestra vida. Y es rico cuando oramos unos por otros. Dice la Biblia, por ejemplo, que cuando Job hubo orado por sus amigos, Dios le dio el doble a él. Es bueno que usted ore por sus amigos, es bueno que usted ore por su familia, es bueno que usted ore por la iglesia, es bueno que usted ore por el país, porque eso trae buenas bendiciones a nuestra vida y al reino. ¿Alguien diga amén? Conocimiento de Dios. El reino tiene que ver con cuánto conozco a Dios, cuánto conozco de Él. No es cuánto Dios me conoce a mí, es cuánto yo puedo conocer a Dios. Punto 5, hablé de esperanza. Eso es el reino. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Explicamos un poco en Hebreos qué tiene que ver con la esperanza. Hablamos también acerca de la confianza. Diga conmigo: confianza. Uno como hijo de Dios, uno como parte de este reino tiene que aprender a confiar en Dios. Y en muchas ocasiones en nuestra vida todo se ve difícil, todo se ve cuesta arriba, pero es cuando desarrollamos esa confianza que vence al mundo. Les expliqué que el reino también es obediencia. ¿Qué es? Obediencia. Bueno, todo esto lo hablamos el martes, pero hoy quiero hablar la segunda parte y quiero ser muy intencional. Quiero que venga conmigo a la escritura en el libro de Mateo, capítulo 3 y verso 1. Mateo capítulo 3 y verso 1 dice: varios años después, mientras ellos todavía estaban viviendo, vino Juan el Bautista y empezó a hablarle a la gente en el desierto de Judea. Él decía, ¿qué decía Juan? ¿Cuál era el mensaje de Juan? Cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Jesús también lo dijo más adelante, pero a mí me llama la atención la forma en que Juan empezó a anunciar. 400 años de silencio se rompieron. Yo quiero que usted piense que fue el último profeta, Malaquías, y Dios hace silencio por 400 años. No hay un profeta, no hay un anunciador de ninguna palabra de parte de Dios, y aparece este hombre que se vestía un poco raro, dice la escritura, que comía también un poco diferente a los demás. Siempre he pensado que los profetas son personas con características muy diferentes a las demás personas, pero son poderosos y efectivos en Dios. Por ejemplo, ayer tuvimos la administración de el profeta Mario, y de un pronto a otro empezó a dar nombres de personas que estaban aquí que nunca había visto en su vida ni había conocido. Ese es el poder que Dios utiliza
en los profetas. Ahora mira esto, aparece Juan después de 400 años con este mensaje diciendo: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino es un cambio, es un estilo de vida, es dejar de ser quien antes era y convertirme en quien Dios dice que quiero ser o debo ser. Ahora, en Isaías, escúcheme bien, no más bien aquí en Mateo capítulo 4 verso 17, para darte un poquito más de puntualización, escúcheme bien. Dice la escritura en el libro de Mateo capítulo, que estoy en el resumen, perdón. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí dice que es un estilo de vida diferente. Ahora, Juan el Bautista comenzó a decir a viva voz: el reino de Dios ya no iba a estar distante, porque el reino de Dios es Jesús en nosotros. Estaba hablando de la persona de Jesús, está cerca, está pronto a manifestarse, está pronto a darse a conocer. Él venía a abrir el camino, él venía a anunciar la venida del Mesías. Entonces no se refería a un lugar geográfico, a un lugar en el cielo, se refería a una persona. Cuando usted dice que usted vive en el reino es porque Cristo está operando y viviendo en su vida. Alguien diga amén. Entonces Juan estaba diciendo que ese reino ya no estaría silencioso, ya no estaría lejano, sino que se iba a manifestar en nosotros. Ahora, es un lenguaje que él estaba utilizando acerca del reino, diciendo: estará al alcance de todos. El reino de Dios es para todos. Estamos todos en la posibilidad de vivir esta experiencia maravillosa de tener a Cristo en nuestro corazón. Ahora, Jesús también habló del reino. Jesús dijo en Mateo capítulo 4 verso 17, mire lo que dijo Jesús, muy parecido a lo que comentó Juan el Bautista. Entonces Jesús comenzó a anunciar: cambien de manera de ¿qué? De pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya. Ahora no es que estaba por venir, sino ya está cerca, ya he llegado, ya me voy a manifestar. Ahora, las dificultades que a veces vivimos, las estrecheces por las cuales atravesamos en nuestra vida, pueden hacer que en algunos momentos de nuestra vida creamos que nuestra manera de vivir tiene que ser así. Tenemos que acostumbrarnos a algunas cosas que no tenemos o que no podemos. Pero el reino es cambiar de mentalidad. Diga conmigo: cambiar de mentalidad. Es una metanoia, es una transformación. Yo le doy gracias a Dios que he visto cómo matrimonios están siendo transformados en esta iglesia. Jóvenes están siendo transformados, mujeres están siendo transformadas, hombres están siendo transformados en su manera de pensar. Y cuando uno ve que cambian la manera de pensar, les cambia la manera de vivir. Ahora, hay que entender que en Dios, en el reino, diga conmigo, en el reino de Dios hay alternativas, hay posibilidades, hay oportunidades, hay puertas que Dios mismo va a abrir si estaban cerradas. ¿Alguien puede creer eso? Hay momentos en los que Dios quiere que no nos conformemos a la manera de vivir en la que estamos viviendo, sino que vayamos a alcanzar todas sus promesas en Él. Alguien diga amén. Ahora, ¿cómo puedo hacer para cambiar mi manera de pensar? ¿Cómo puedo hacer para ser transformado en mi manera de pensar? Pues yo quiero enseñarte cómo lo hizo Dios a través de la Escritura en el pueblo de Israel. Y quiero que venga conmigo al libro de Isaías capítulo 54, para que vea usted cómo Dios quiere cambiarle la forma de pensar a su pueblo, cómo Dios quiere que empiecen a soñar, cómo Dios quiere que empiecen a conquistar, cómo Dios quiere que empiecen a retomar la fe para poder alcanzar lo que Él quería entregarles. Es un pasaje muy conocido. Isaías capítulo 54 lo hemos leído muchas veces y yo lo quiero leer para ustedes esta mañana y poder dar algunas llaves de lo que yo considero que es cambiar la manera de pensar. Miren ustedes, Isaías 54:1 dice: da gritos de alegría. ¿Da gritos de qué? De alegría. Mujer estéril y sin hijos. Es bien extraño que Dios le escriba a una mujer, conociendo el contexto de la esterilidad en el pueblo judío, que la esterilidad era un tipo de maldición. Una mujer que no podía dar a luz era una mujer que estaba con algún tipo de maldición ancestral. Pero Dios le está hablando a una mujer, le está diciendo: cambia de pensar, cambia tu manera de pensar para yo poder cambiar tu manera de vivir. Y le dice a esta mujer que no tiene hijos que tiene que dar gritos de alegría. ¿Cómo? Ahora mira esto, mira lo que dice la segunda parte: estalla en cantos de...
Esto solamente lo puede hacer uno cuando uno entiende el reino, cuando uno entiende quién soy, cuando uno entiende que Cristo ya gobierna en mi vida. Porque ella no tiene hijos, porque ella debería estar triste, porque ella debería estar melancólica, porque ella debería estar en una condición de tristeza, sumida en una soledad terrible. Pero Dios le trata de cambiar la forma de pensar, diciéndole: tienes que estallar en cantos de gozo. Mire lo que dice aquí: tú que nunca has dado a luz, porque el Señor dice, ¿quién dice? El Señor dice: la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Ahora mira, le dice: agranda tu tienda de campaña. ¿Usted sabe por qué? Porque en Israel las personas vivían en la tienda del tamaño de la familia que tenían. Si una mujer vivía sola, su tienda era pequeña. Si una mujer tenía esposo, su tienda era un poco más grande. Y conforme a los hijos que iban teniendo, la tienda se iba haciendo más grande. Ahora mira que Dios le habla a una mujer que no tiene hijos, a una mujer estéril, y le dice que agrande la tienda. Alguien podría decir: ¿para qué voy a agrandar una tienda si no tengo hijos que vayan a vivir ahí? Pues Dios le estaba diciendo a esta mujer: cambia de manera de pensar, porque voy a cambiar tu manera de vivir. El hecho de que tú no tengas algo no quiere decir que tú no puedas creer en algo. El hecho de que yo hoy esté limitado no quiere decir que tenga que vivir limitado. Puedo cambiar mi manera de pensar. Y si yo cambio mi manera de pensar, puedo activar al Dios de las cosas sobrenaturales a mi favor. Le dice: agranda tu tienda de campaña, extiende sin miedo. Yo lo subrayé aquí. Extiéndete sin miedo. Una de las grandes cosas que nos imposibilita cambiar nuestra manera de pensar es el miedo. Nos inhibe. Es un paralizador de los sueños de Dios, de los proyectos de Dios, de los impulsos de Dios. Dice: extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te vas a extender. Toque a alguien que está en la parte, dígale: este año te vas a extender. Toque a su esposa, toque a su esposo, un amigo. Te vas a extender a la derecha y a la izquierda. Y mire lo que termina diciéndole a la que no tiene hijos. No le ha nacido un solo varón, no le ha nacido una sola mujer, pero Dios le está liberando una palabra, porque si ella cambia su manera de pensar, Dios lo puede hacer. Le dice: tus descendientes conquistarán. ¿Qué van a hacer? Conquistarán. ¿Cuántas naciones? Muchas naciones, y poblarán las ciudades ahora desiertas. Déjeme explicarle un poco el contexto que estaba viviendo el pueblo de Israel. Déjeme explicarle un poco cómo es que Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. El pueblo de Israel estaba en el exilio babilónico, estaban bajo esclavitud. Esa es la palabra que Dios trae cuando ellos están en esclavitud, en angustia. Estaban quebrados, estaban anímicamente destruidos, estaban vituperados, aplastados por los gobiernos opositores. Así se sentía Israel. Así eran sus días, día a día Israel se sentía así. Habían perdido el gobierno, habían perdido la dignidad, estaban dispersos, llenos de angustia, de tristeza y en un estado mental, emocional depresivo. Así estaba Israel cuando Dios trae esta palabra. Estaban en un momento difícil de su vida y Dios les trae una palabra, escúcheme bien, para transformar sus derrotas en victorias. Si yo hubiera estado ahí sentado, hubiera dicho amén. Dios, cuando usted está en su peor condición, te va a traer siempre una palabra para sacarte de esa condición y llevarte a una estación de victoria. Dios no quiere que Israel se quede así. Dios quiere cambiarlos, Dios quiere subirlos a otro nivel, Dios quiere transformarlos, pero necesitan primero cambiar su manera de pensar. Ahora mira, a Israel le cuesta pensar cómo levantarse, porque cuando uno está en esas situaciones le cuesta pensar cómo poder vencer lo que estoy atravesando. ¿Sabes qué le estaba diciendo Dios a ellos? Arreglen sus emociones. Muchas veces las emociones juegan un papel muy difícil en nuestra vida. Dependiendo de su estado anímico, así habla usted, así hablo yo. Hable con cualquier persona y se dará si esa persona está llena de fe o si esa persona está hablando de angustia, de tristeza, de soledad, de no puedo, no lo voy a lograr. Es fácil porque dice la Biblia que la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios le dice a este pueblo de Israel, Dios le habla a esta mujer, porque la mujer en la Biblia representa al pueblo de Israel.
En la Biblia la mujer representa a la iglesia. No dice que el Señor viene por una novia. Y Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo: quiero que arreglen sus emociones. Empieza a danzar, empieza a cantar. Wow, cómo nos persigue a nosotros la adoración en todo lo que enseñamos. Somos un pueblo adorador. Gracias a Dios por 3 amenes. Somos un pueblo llamado a adorar a Dios en medio de cualquier vicisitud. Y Dios, para poderlos transicionar a ellos y para poderlos empezar a liberar y a sacar de ahí, les pide que le adoren. Les dice: adórenme, cántenme, que las cosas grandes a ustedes les van a suceder en los próximos días que les restan a este mes 2023. Yo no sé si alguien lo toma para sí. Dios está diciendo, vamos, si le va a dar un aplauso a Dios, déselo, yo no tengo ningún problema con eso. Es impresionante que en este reino, en el reino en que usted y yo caminamos, hay que agradecer la sanidad antes de recibirla. Hay que danzar y hay que cantar antes de nuestra victoria. Ese es el reino. No es que tú manifiestes lo que manifiestan los demás, un sentimiento de derrota, un pesimismo. No, en este reino cuando más mal estoy es cuando mejor adoro a Dios. Cuando las circunstancias están más difíciles es cuando yo más confío en el brazo poderoso del Señor. Dios le dice a alguien que no tiene trabajo, empieza a agradecer. Ese es el reino. No tengo trabajo, pero Dios te dice: agradece, adórame, porque mañana tendrás el mejor trabajo. Dios nos dice: empieza a ser agradecido, aunque no tengas el carro para venir a la iglesia, pero el carro va a venir cuando tú eres agradecido, cuando tú entiendes que si cambias tu manera de pensar, Dios te puede dar un medio de transporte para hacer bendición para tu casa. Yo lo creo. Así me ocurrió a mí. Yo empecé a cambiar mi manera de pensar y Dios empezó a hacer cosas grandes en mi vida. Muchas de las cosas que hoy vivo son el producto de la mentalidad que tengo. Tengo una mentalidad que dice que tengo un Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él, que no hay nada que no le podamos pedir que Dios no pueda hacer. Viera el amén que escuché así, mira, un hilito, así pero suavecito. El Dios que usted y yo tenemos nunca está en derrota, nunca está en depresión, nunca está en quiebra, ni en ruina, ni tiene problemas financieros. El Dios que usted y yo representamos es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Es el Dios del gozo, de la alegría. Es el Dios que cambia el lamento en baile. ¿Alguien está conmigo? Ahora, ¿por qué este reino es tan paradójico? Porque Dios dice: dígale enfermo, sano soy. Dios nos pide que cuando estemos enfermos digamos: estoy sano por la llaga de Cristo. Ese es el reino, señores. El reino que nosotros representamos no es un reino de que la realidad que vivo es la que quiero confesar. No, confieso lo que quiero vivir. Confieso lo que espero que Dios cambie a mi favor. ¿Alguien está conmigo? En este reino el Señor dice: diga al último que va a ser primero. El que está abajo diga: voy a estar arriba. El que estaba de cola diga: yo soy cabeza. Este es el reino. Un reino donde yo cambio mi manera de pensar, donde yo con gritos de alegría puedo empezar a divertirme porque creo en lo que Dios va a hacer en los próximos días de mi vida. Usted no debería depender de lo que tiene, usted debería depender del Dios que te sostiene. Usted y yo nos divertimos en la iglesia, venimos a la iglesia no porque nos sobre todo, sino porque amamos al Dios que es capaz de dárnoslo todo. Este es el Dios que yo represento, este es el Dios que tú representas. Se mueve un ámbito espiritual cuando uno cambia la manera de pensar a favor del reino. Bartimeo, por ejemplo, ¿se acuerda de Bartimeo, el ciego? Bartimeo estaba ciego, estaba limitado. Bartimeo dependía de las limosnas del pueblo. Bartimeo estaba expuesto a las inclemencias del tiempo. Dice que tenía una capa, era todo lo que tenía. Una capa para protegerse del viento, del sol, de la lluvia. Imagínense, esa capa para ese ciego lo era todo. Pero cuando él escuchó hablar de Jesús, cuando él supo que el reino andaba por allí, cuando él supo que el reino se movía entre ellos, él empezó a gritar y se movió, activó la fe y dijo: yo sé que un milagro puede suceder. Ese es el reino. Cuando alguien entiende que hay una oportunidad de Dios para usted en esta mañana, que en este mes Dios tiene una oportunidad para usted, hay una
puerta que no se te va a cerrar, hay una respuesta que no se te va a negar. Ese es el reino, entender que Dios es capaz de hacer algo en este momento. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta Bartimeo porque Bartimeo no se quedó lamentando su condición. Bartimeo accionó. ¿Qué hizo? Se movió. Hay que moverse. Toque al que está a la par suya. Este año hay que movernos, porque Dios quiere hacer cosas grandes, no en gente que está paralizada, sino en gente que está en movimiento. Se movió hacia su milagro. Bartimeo empezó a gritar, Bartimeo empezó a llamar a Jesús. Y quizás lo quisieron callar y quizás lo quisieron limitar, pero hay algo que usted y yo tenemos que entender: hay fe de hombres y mujeres que nadie les puede poner límites. Y este Bartimeo dijo: mi milagro nadie me lo condiciona. Y dice que Jesús lo escuchó y lo mandó a llamar. Dios necesita que usted y yo entendamos que en este reino tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿No hicieron lo mismo los 10 leprosos? ¿No dice que estos 10 leprosos se fueron a buscar a Jesús? ¿No dice que estos 10 leprosos salieron del lugar donde estaban siempre ahí abandonados? Usted sabe que en Israel había un lugar donde vivían los leprosos, donde estaban ahí prácticamente abandonados, prácticamente desahuciados de la sociedad. Estos 10 leprosos se salieron de allí. Estos 10 leprosos dijeron: vamos a ir a buscar a Jesús. Es que hay gente que para ver un milagro tiene que hacer algo. Para ver un milagro tenemos que movernos, tenemos que accionar nuestra fe. La fe solamente va a producir milagros a favor de aquellos que se mueven. Y aquellos 10 leprosos salieron de la ciudad, salieron del lugar de su exilio y fueron a buscar a Jesús. Y todo aquel que busca el reino, todo aquel que busca a Jesús tendrá una respuesta. No se irá con las manos vacías. Uy, qué lindo ese amén. Qué lindo es cuando alguien entiende que cada vez que buscamos al Señor no quedaremos defraudados, no quedaremos llorando, no quedaremos en el piso. Siempre habrá una palabra de parte de Jesús para levantarte y llevarte a un nuevo nivel. Ese es el Cristo que nosotros amamos. Esos 10 leprosos se fueron a buscar a Jesús. ¿Y qué ocurrió? Milagro. Un milagro. Los 10 fueron sanados. ¿Cuántos? Los 10. Porque la fe alcanza para todo aquel que tiene acciones. Los 10 se movieron, los 10 creyeron, los 10 buscaron a Jesús, los 10 fueron sanados. Alguien diga amén. Aquella mujer del flujo de sangre no se quedó lamentándose en la casa. No se quedó con el dictamen médico que le decía: mujer, vas a morir con ese flujo de sangre. No hay nada que podamos hacer por ti. No, ella salió de su casa. ¿De dónde? Salió de su casa a sabiendas que podía ser sorprendida, que podía ser apedreada, que podía morir en medio del pueblo. Si a esa mujer la hubieran sorprendido en su sangrado, hubiese tenido condiciones muy, muy, muy lamentables. Pero ella salió, ella se movió de su sitio. Ella dijo: yo necesito cambiar mi manera de pensar, porque si yo cambio mi manera de pensar, Dios puede hacer un milagro a mi favor. Y cuando salió de su casa, yo me imagino que quisieron detenerla. ¿A dónde vas? Voy a ir a buscar a Jesús. Es que yo no conozco a nadie que haya buscado a Jesús que siga siendo el mismo. Voy a volvértelo a decir: yo no conozco a nadie que busque a Jesús y que no cambie su vida, que no cambie su entorno, que no transforme su familia. Esta mujer salió de su casa. Esta mujer fue y buscó a Jesús. Y usted conoce la historia, no se la voy a predicar. Dice que esta mujer hasta se arrastró. Esta mujer dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Ella fue la que condicionó su fe y su milagro. A mí me llama la atención, porque probablemente otro hubiera dicho: yo necesito que Jesús me ponga la mano encima, yo necesito que Jesús ore por mí. ¿No es cierto que así es como nosotros solemos esperar que un milagro suceda? A mí me buscan muchas personas después del culto y me dicen: pastor, ¿puede orar por mí? Porque la persona tiene fe de que si yo le pongo la mano, que si nosotros oramos por ella o él y le ponemos aceite, va a ser sanado, porque así dice la Biblia. ¿Está alguien enfermo entre vosotros? Busque a los ancianos de la iglesia, unjan al enfermo con aceite y la oración del justo sanará al enfermo. Pero esta mujer lo hizo bien diferente. Esta mujer condicionó su fe y su milagro y dijo: yo sé. ¿Qué dijo ella? Yo sé que si yo toco el borde de su manto seré sana. O sea, ella dijo cómo iba a suceder su milagro. Joaquín, ella dijo: yo voy a ver un milagro de la forma en que yo lo estoy creyendo. Ni siquiera esperó que Jesús la atendiera, ni siquiera esperó que los discípulos oraran por ella, ni siquiera esperó una reunión con el Mesías.
con el sanador. No, ella dijo: no necesito que ore por mí. Yo lo único que sé es que si toco el borde de su manto, seré sana. Y así sucedió. Solamente tocó el borde, solamente le bastó hacer lo que ella creyó y su milagro sucedió. ¿Alguien puede darle un buen aplauso a Jesús en esta hora? Pues es lo mismo si usted dice: yo voy a ir a esa entrevista, yo sé que ese trabajo es mío. Ese trabajo será tuyo. Yo sé que esa casa que le estoy pidiendo a Dios, pastor, ¿cuál? Esa que estoy viendo, esa por la cual le he puesto los pies. Ay, esa será la casa que Dios te va a dar. Yo lo he visto en mi vida muchas veces. Lo que creo es lo que veo. Pero primero tengo que meterlo en mi mente. Dicen que lo que no cabe en su mente usted no lo puede ver. Lo que usted no puede creer, usted no lo puede obtener. Y esta mujer del flujo de sangre es un ejemplo vivo de que ella dijo cómo iba a suceder su milagro. No dice la Biblia que aquel centurión que buscó a Jesús también le dijo cómo quería él que ocurriera el milagro. Él le dijo: yo no necesito que tú vayas a mi casa, solamente dila. O sea que hay milagros que van a suceder de acuerdo a como yo creo. Creo que no me entendiste. Voy de nuevo. Hay milagros que van a ser una respuesta en mi vida cuando yo creo lo que va a suceder. Este hombre es impresionante. Este hombre se acerca y le dice a Jesús: yo no necesito que vayas a mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Pues ¿sabes cómo sucedió el milagro? Como él dijo. Jesús dijo la palabra y su criado fue sanado desde aquel mismo momento. Ahora, cuando yo creo, yo muevo el mundo espiritual. Diga conmigo: cuando yo creo, se mueve el mundo espiritual. Si tú le puedes hablar a tus emociones, tú las vas a poder controlar. Hay que aprender a hablarle a las emociones, no desenfocarnos. A mí me gusta el salmista David, porque en algunas ocasiones la gente piensa que uno puede estar loco, pero hay que hablarle a nuestras emociones. David le hablaba: alma mía, un momento, quieta. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué estás en angustia? ¿Por qué estás oprimida, alma mía? Hay momentos en los que usted va a tener que hablarle a sus emociones. Contrólense. ¿Sabes por qué? Porque si eres capaz de hablarle a tus emociones, serás capaz de controlarlas. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la mujer de Isaías 54. Mujer, no te preocupes, no tienes hijos, no están corriendo por tu tienda, aunque no los hayas visto nacer, pero ya yo te voy a dar una descendencia. Pero para que tú puedas tener esa descendencia, para que puedan llenar tu casa, para que tu aljaba se llene de hijos, necesito que cambies tu manera de pensar. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida es aquello que tú puedes creer. ¿Sabes qué le dice Dios a ella? No seas escasa. ¿Quién le dijo a usted que la escasez es de Dios? Ya me voy a meter en camisa de 11 varas aquí. Voy a tocar el punto religioso de muchos que dicen la escasez sinónimo de humildad. Es mentira. El no tener no es ninguna bendición. Yo que estuve en esa condición le puedo decir que a mí no me bendijo esa condición. Y Dios le habla a una mujer y le dice: no seas. Si la escasez fuera buena, el Señor le hubiera dicho: gózate, mujer, en la escasez. Adórame porque no tienes. No, no seas. No pienses en escasez. No pienses en el no tengo, no pienses en el no puedo, no pienses en el no hay. Yo quiero que pienses en el Dios que te está dando esta palabra, porque vas a tener una descendencia grande que va a conquistar naciones. Yo no sé si hay alguien aquí que puede sentir el poder de la palabra de Dios entrando en su vida hoy. Dios le cambia a ella la mentalidad de escasez por una mentalidad de conquista. ¿Sabes qué es lo que le está diciendo? No limites a Dios. Cuando tú piensas en pequeño, tú limitas al Dios grande que tú tienes por delante. Él le está diciendo: no limites a Dios. Él puede hacer cosas grandes con tu fe. Quiero decirte esta verdad: Dios puede hacer cosas grandes con tu fe. Y sin fe, lamentablemente, es imposible agradar a Dios. Escúchame. Cambia tu modo de pensar, le dice Dios a esta mujer. El no se puede
es un imposible. Cuando yo digo algo que no se puede, ya yo emití una palabra de juicio. No se puede. Eso será imposible de ver. No hay forma de lograrlo. Ya dijiste, no hay forma de lograrlo. No lo vas a lograr. Ahora que nosotros nos desafiamos para el Monte Tabor, y doy gracias a todos los que nos ayudaron y nos colaboraron, era difícil la meta. Y se nos viene un segundo pago, pero ¿sabes? Yo dije, el Dios que le hizo la primera vez lo va a hacer la segunda vez. Así pienso yo. Pero si yo digo no lo vamos a lograr, ¿sabes qué vamos a hacer? No lo vamos a lograr. Yo no permito que lo que no tenga me hable. Yo permito que la palabra de Dios me hable al corazón para creer que Dios es capaz de suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En el reino, diga conmigo, en el reino se requiere de fuerza, determinación. Se necesita hombres y mujeres con coraje. A mí me llama la atención en esta historia que le voy a leer, cómo es que Dios quiere que nosotros actuemos en momentos de dificultad y en momentos de conquista. Mire, Segunda de Reyes capítulo 13 y verso 14. Voy a avanzar porque en este Isaías 54 puede predicar uno toda la mañana. Hay cosas claves que yo subrayé aquí que me gustan mucho en Isaías 54, muchísimas. Como por ejemplo, estallan cantos de gozo. La palabra nunca, Dios le dijo, vas a vencer el nunca. Alguien diga, voy a vencer el nunca. Le habla a la mujer abandonada, le dice, tendrás más. ¿Cuánto dice Dios? Qué cosa, ¿verdad? Que Dios no la hace pensar en poco, no la limita, sino que le dice, vas a tener más que la mujer que es casada. Le dice, agranda tu tienda. ¿Qué le dijo? Agranda tu tienda. No necesitas tener hijos para que tu tienda crezca. Necesitas hacer crecer tu tienda para que se llene de hijos. ¿Alguien está entendiendo los códigos de Dios? Le dice, tus descendientes conquistarán, extiende sin miedo. Bueno, palabras claves. Segunda de Reyes capítulo 13 verso 14. Leo con ustedes porque voy terminando este mensaje. Toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, ¿qué le dijo Dios? Golpea la tierra. El pueblo de Israel estaba sitiado por enemigos. El profeta le dice al rey una palabra, le dice, agarra las flechas, agarra las saetas y golpea la tierra. Y él la golpeó ¿cuántas veces? Y se detuvo. ¿Cuántas veces la golpeó? Y se detuvo. Ahí es donde yo veo el problema a muchos hijos de Dios. El conformismo. Como golpeó 3 veces, se detuvo. Hay gente que se detuvo hace tiempo en sus sueños. Hay gente que dejó de soñar hace años. Hay gente que se paralizó. El miedo, el fracaso. Para mí los hijos de Dios no fracasan. Para mí nosotros alcanzamos experiencias de lo que no funcionó para después hacer lo que así va a funcionar y nos va a bendecir la vida. Escuche bien. Y la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, ¿cómo estaba el varón de Dios? Feliz. El varón de Dios representa a Dios en esta historia. Estaba enojado contra él y le dijo, al andar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a los sirios. ¿Sabes por qué me llama mucho la atención este pasaje? Porque cada uno, de acuerdo a su fe, así recibe. Eliseo le dijo, Israel le dijo a él, escúchame, golpea la tierra, golpea la tierra, golpea la tierra. Y él golpeó solamente 3 veces. Y esas 3 veces condicionaron únicamente 3 victorias. ¿Sabes qué es lo que quiero decir en esta mañana? Que en el reino en el que usted y yo estamos, va a suceder todo aquello que tú persistentemente golpees, creas, llames del mundo de lo invisible al mundo de lo visible. Entre más horas
más verás la gloria de Dios. No te detengas. Nada ni nadie puede impedir tu milagro. Tu respuesta está por llegar. Tu respuesta no ha sido denegada. Tu respuesta ha sido aprobada. Pero alguien tiene que persistir. Alguien tiene que estar en la tierra golpeando constantemente. El reino de Dios es un reino de violencia, un reino de insistencia, un reino de persistencia. ¿Habrá alguien aquí que diga: voy a golpear este año? Cuando no has tenido resultado, golpea. Hay personas que se rinden a la primera. He encontrado muchas personas en mi vida cristiana que cuando han puesto un negocio y no les salió bien, pensaron en abandonar y ya dejaron el sueño agotado. ¿Y quién te ha dicho que porque la primera vez no salió bien, la segunda no será la que Dios va a usar para bendecirte? Yo quiero pensar en esto. José estaba en la casa de Potifar y José dijo: bueno, los tiempos están cambiando. Ya no soy un esclavo de esos que está ahí donde está el montón. Fui comprado por un hombre llamado Potifar. Métase en la historia conmigo. Cualquiera podría decir: ahora sí me están saliendo las cosas un poco mejor, ¿no le parece? En vez de estar donde estaban todos los esclavos que eran exhibidos como mercadería. Usted sabe que cuando compraron a José lo revisaron por todo lado. Los esclavos eran revisados como cuando usted revisa una refrigeradora, revisa el carro que va a comprar. Yo quiero que usted se imagine, él vino en una caravana. Y en esa caravana venían muchos que iban a ser vendidos. Y cuando cuando Potifar llegó a comprar a José, llegó a examinar a todos y dijo: este me gusta. Este tiene los brazos bien, este tiene las piernas buenas, tiene buen semblante, tiene buena apariencia. Fue examinado, fue reconocido, fue aprobado. Escúcheme bien. Y así lo compró. Y yo me imagino que ya José dice: bueno, ya al menos ya no estoy en un calabozo, ya no estoy entre un montón de esclavos, ahora estoy en una buena casa. ¿Dónde estaba? En una buena casa. Era el mayordomo, era el hombre administrador. Pero yo estoy seguro, escúcheme bien, que porque el tiempo le había cambiado y estaba mejorando, José no dejaba de soñar con las visiones que Dios le había dado. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque puede ser que estés en una buena zona hoy. Puede ser que estés bendecido hoy, que tengas un buen trabajo, pero eso no quiere decir que no puedas alcanzar cosas mayores y mejores que Dios tiene para ti. José estaba ahí, José estaba contento, todo le salía bien. Dice que todo lo que hacía le salía bien, todo lo que tocaba prosperaba en su mano. Y de un pronto a otro, ¡pam! Ahora lo injurian y ahora va a dar a la cárcel. Cualquiera diría: ¿dónde está Dios en este proceso? Pero en vez de irme bien, pastor, me va mal. Pero aquí es donde yo digo que José nunca dejó de golpear, nunca dejó de creer, nunca dejó de soñar. Dicen que el que no sueña ya se murió. Hay personas que no tienen sueños, hay personas que no tienen metas, hay personas que viven inerte, no tienen un mañana, no tienen un sueño, no tienen un anhelo del corazón. Escúcheme bien, y todos nosotros tenemos que ser, como dice la escritura, como soñadores, como los que sueñan. Escúcheme bien. Y dice que José, estando en esa cárcel, parecía que todo le iba a ir peor, pero ahí también halló gracia, ahí también empezó a irle bien. El carcelero halló gracia, lo puso por encima de los demás que estaban en la cocina. Pero escúchame bien, José no dejó de creer, José no dejó de soñar, José no dejó de orar pensando en que la palabra que Dios le había dado se iba a dar a cumplimiento. Sabes, yo puedo ver un hombre que no se cansaba, un hombre que persistía, un hombre que no se dejaba vencer. Y por eso lo que José creyó cuando le contó a su papá los sueños y se los contó a sus hermanos, aquello que él creyó es aquello que él vivió. Por eso me llama mucho la atención que en Dios los milagros están condicionados a mi fe. En el cielo hay milagros, diga conmigo, amén. Pero en la tierra están los que los detonan. Vamos, dale un aplauso a Dios, vamos, dale un aplauso a Dios. Cuando las cosas no te salen bien, no te rindas. Toque al que está en la paso y no te rindas. En Lucas capítulo 5, verso 2, voy terminando. Amo disfrutar estos momentos con ustedes. Y vio dos barcas. ¿Quién las vio? Jesús. Hoy el Señor está viéndote.
Aunque no digas amén, el Señor te vio. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le dijo que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga, rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Hay más ahí? Respondiendo Simón, respondiendo la lógica, le dijo: maestro. Le respondió la experiencia, le respondió el conocimiento de los hombres y le dijo: maestro, toda la noche hemos estado ¿qué? Y nada hemos pescado, mas en tú, ahí es donde está la clave, mas en tú echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron, ¿qué encerraron? Poquitos peces. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dele un aplauso al Señor, vamos, dele un aplauso al Señor. Yo sé que ya usted sabe para dónde vamos con esta palabra. Yo puedo ver aquí que en el reino que usted y yo representamos, habrán días en donde nos hemos esforzado mucho y no vemos resultados. Puede ser que haya aquí un empresario que le haya intentado 1, 2, 3 y dice: pastor, esa palabra que estás diciendo me está golpeando porque lo he hecho muchas veces y no me ha ido bien. Pero hoy el Señor está viendo tu barca. Dice que viendo las dos, se enfocó en una. Se enfocó a aquel hombre llamado Simón. Jesús es tan intencional que fue específicamente a la barca donde no habían resultados. Se enfocó directamente en el empresario frustrado. ¿Alguien está conmigo? Porque el que tenía una vida de pesca y tenía una barca era como un empresario, era alguien que tenía un modo de vida para llevar y sostener a su familia. Y Jesús, viendo que este hombre estaba frustrado y viendo que estaban remendando las redes, siempre he dicho que esa es la apariencia. Siempre hay gente que está tratando de aparentar que le está yendo bien cuando en el fondo le está yendo mal. Y Pedro era de esos que decía: yo no me voy por menos. Tenía un orgullo grande, pescador de esos buenos, ¿no? Dice: yo no voy a pensar ni me voy a dar por menos de que la gente piense que hoy me fue mal. Pero Jesús conoce nuestra realidad. ¿Sabes qué es lo que me gusta de Jesús? Que nos ve con un rayo láser, conoce todo de nosotros, sabe nuestras condiciones, sabe nuestras debilidades, sabe de lo que estamos viviendo y atravesando. Y Jesús dice: yo me tengo que meter en la barca a ese hombre. Necesito enseñarle que el día que menos se puede es el día que más se puede. En el día en que estás a punto de tirar las redes es el día que Jesús te puede sorprender. ¿Sabes qué es lo único que necesitas? No rendirte, no dejar de creer. Y me gusta esta parábola o esta enseñanza, porque dice que Jesús le dijo a Pedro: echa, ¿qué le dijo? Echa la red, echa las redes. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Me llama la atención que Jesús no le dijo: echa una red. ¿Por qué? Porque Jesús siempre, y el reino siempre te quiere hacer pensar en mucho. No le dijo a la mujer que no tenía hijos: construye muchas habitaciones, extiende el sitio de tu tienda, porque del tamaño de tu fe, así será el tamaño de tu cosecha. Del tamaño de tus redes, así será el tamaño de tu pesca. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Extiende hoy tus redes, extiende hoy tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar y Dios va a cambiar tu manera de vivir. Dios es el único que puede cambiar nuestra manera de vivir, pero a mí me toca cambiar mi manera de pensar. ¿Alguien está recibiendo algo de parte de Dios? Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Cada vez que tú quieras hacer lógica con el reino no te va a funcionar. ¿Cómo puedo decir que estoy sano, Señor, si tengo un dolor? Porque la Biblia dice que por sus llagas ya nosotros fuimos curados. No es lo que tú sientes, es lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. No es lo que veo, es lo que creo. ¿Alguien está conmigo?
Es impresionante esta parábola de Jesús. Jesús no escuchó la lógica, Jesús nunca va a escuchar. Escúchame bien, nunca Jesús, en materia de enseñanza nada más, Él va a escuchar tus lamentos y tus no puedo y el tus no hay y lo no tengo, pero siempre te va a decir, ¿estás listo para echar la red? ¿Estás listo para cambiar? ¿Estás listo para transicionar? ¿Estás listo para ver mi gloria? Pregunto, ¿hay alguien que está listo para ver la gloria de Dios aquí? ¿Hay alguien que haya venido hoy dispuesto a ver cosas que nunca había visto? ¿Hay alguien que esté aquí que esté dispuesto a creer que puede tener resultados que nunca antes ha vivido? Eso tiene que ver con tu manera de pensar. El Señor irá contigo y tus resultados serán grandes. Qué suavecito ese amén. El Señor irá contigo y tus resultados serán grandes. No es cómo está la empresa, no es cómo está tu trabajo, es quién está contigo el que hará la diferencia. El Señor le dijo a él, Pedro, Simón, echa las redes. Y dice que echando ellos las redes en su palabra, es en la palabra de Dios en que nosotros ponemos nuestro fundamento y nuestra fe. Diga conmigo, es en la palabra de Dios. Vamos, grítelo, es en la palabra de Dios que voy a confiar, que mis resultados serán grandes. Wow. San Juan capítulo 21 verso 1. Voy terminando, la segunda vez que me despido. Los pastores tenemos 3. San Juan capítulo 21 y verso 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Una de las formas en las que Dios ama manifestarse en su vida es haciendo milagros. Gracias a Dios por 3 amenes. Una de las formas en que el reino o Cristo desea manifestarse en tu vida es a través de los milagros. Jesús se manifestó de 2 maneras en la tierra. Déjeme decirle esto: enseñando, predicando la palabra y haciendo milagros. De esas 2 formas se movió el ministerio de Jesús. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? Predicar, enseñar la palabra de Dios y hacer milagros y maravillas. Solo 2 formas tenía. Ahora mira, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, otra vez nuestro personaje, Simón, Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron. ¿Ves que la gente del reino que ve milagros es la gente que no se rinde, sino que vuelve a hacer otra vez, una y otra y otra vez? El hecho de que no pescara nada no lo descalificó. El hecho de que no pescara nada lo calificó para otro milagro. El hecho de que no tengas no te descalifica en el reino. El hecho de que no tengas, eres candidato número 1 para un milagro. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús, el personaje favorito mío y suyo. Se presentó en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos. ¿Cómo les dijo? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Qué pregunta tan intencional la de Jesús, ¿no? Como diríamos nosotros, haciendo del árbol caído leña, ¿no? Es como que sabía, ¿no? Que no tienen nada, les voy a pedir de comer. Es que Él es tremendo, el Señor es tremendo. Cómo le gusta a Él llevarnos a un plano donde nos humaniza y nos pone en una perspectiva para un milagro. Mira esto, dice, hijitos, ¿tenéis algo? Solo faltó decir, ¿no tenéis un pescadillo por ahí? Le respondieron, no. Entonces Él, cuando ve que hay algo que hace falta, Él lo provee. ¿Sabes qué me gusta del Cristo y el Dios que usted y yo tenemos? Que Él es padre y es proveedor de sus hijos. ¿No tienen? Entonces prepárense. Toque al que está a la par suya, dígale, si no tienes, prepárate, porque lo que Dios va a hacer contigo será grande. Él les dijo, no, ok, echad la red a la derecha. Esta vez fue específico, a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían. Métase eso en la cabeza, ya no la podían. ¿Sabes por qué? Porque los milagros que Dios hace siempre serán abundantes. Porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios de maravillas. Es un Dios ilimitado. Alguien diga conmigo, yo tengo un Dios ilimitado. Diga conmigo, yo camino en un reino ilimitado. Tú y yo somos limitados, pero el Dios que nos representa es ilimitado.
Para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de... Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se la había despojado y se echó en el mar. A mí me llama la atención este líder. Pedro es un líder. Pedro era tan líder que aun cuando se equivocaba arrastraba a la gente con él en su equivocación. Un día Jesús ya le había dicho a Pedro: Pedro, ya no serás más pescador, ahora serás pescador de hombres. Y en esta encerrona se llevó a unos cuantos y los devolvió otra vez al mismo lugar donde ya el Señor le había cambiado la vida, le había cerrado las puertas. Nunca insistan en hacer algo que Dios ya le dijo que no haga más. Si Dios le dice que no haga algo, no lo haga, porque no le va a salir bien. El Señor ya le había dicho a Pedro: Pedro, ya nunca más. ¿Cuándo? Nunca más volverás al mar a pescar. Ese no será tu ministerio. De allí no volverás a comer. De ahora en adelante me vas a servir. Hay gente que está sentada en las sillas y les va re mal porque no se han dado cuenta que Dios los está llamando a servir. Insisten una y otra vez en buscar un mejor futuro para ellos y su casa, y Dios les está diciendo: es que no es por ahí, es como yo te dije que va a suceder. Y Pedro agarra a Natanael y agarra a algunos, vámonos a pescar. Y cuando la gente no sabe qué camino tomar, seguir a cualquier fracasado le da lo mismo. Y se van con Pedro a pescar, y los malos resultados de Pedro se le pegan a la gente. Camine con gente que no tiene resultados clave, no vas a tener resultados. Busque a gente exitosa y usted empezará a cambiar su manera de pensar. Hágase amigo de gente soñadora y terminará soñando más grande que ellos. Yo siento a Dios cuando le digo esto. Hágase amigo de gente de fe, y esa fe que contagia, esa fe que prende, esa fe que es la que vence al mundo, va a ser la fe que va a estar en usted. Ahí estaban todos fracasados, todos sin pesca, y Jesús dice: bueno, les vengo a recordar que la puerta que yo cierro nadie la puede abrir, pero que cuando yo la abro nadie la puede cerrar. Echen la red a la derecha, y dice que era grande la cantidad de peces. ¿Sabes qué pasó con Pedro? Pedro estaba desnudo. Que cuando el Señor te venga a buscar, no te encuentres desnudo, no te encuentres sin cobertura, no te encuentre, escúchame bien, haciendo lo que Él no te llamó a hacer. Pedro se tuvo que meter en el agua, y después usted puede leer la historia, es hermosa, cómo terminó entendiendo que Jesús lo fue a buscar para recordarle su asignación, para recordarle que sus resultados, que lo que él esperaba no era lo que Dios esperaba. ¿Sabes una cosa? ¿Te has puesto a pensar si lo que estás viviendo y los resultados que estás teniendo son los que Dios quiere o son los que tú quieres? Qué hermoso es cuando uno vive con propósito y uno dice: estoy en la pura voluntad de Dios, estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Eso es deleitoso, eso es placentero, eso tiene recompensa, eso tiene vida en nuestro espíritu. ¿Alguien dice amén? Usted sabe la historia. El Señor les proveyó, y siempre te voy a decir esto, y es lo que odio de la religión, y por eso no somos una iglesia religiosa ni queremos parecernos una iglesia religiosa. La religión siempre va a condenar, la religión siempre va a señalar: por eso te está yendo mal, y así te va a ir, y siga por ahí. Pero yo veo un Cristo que cuando nos equivocamos nos busca para sacarnos del error, y nos busca no con un palo sino con amor. Nos enseña como le enseñó a Pedro. ¿Sabes una cosa? El Señor nos enseña en este pasaje que Él, más que un juez, es un padre primero. Si usted tiene un Dios de juez, prepárese, porque ese juez lo va a exterminar, ese juez lo va a meter en la cárcel, ese juez le va a quitar, sobre todo si hay jueces injustos. Pero a mí me gusta ver a Dios como padre, porque cuando lo veo como padre encuentro su paternidad en la Biblia y me enamoro. Pedro estaba equivocado, Pedro no debía estar ahí, pero no apareció Jesús con un garrote para decirle: Pedro, ahora sí te voy a enseñar lo duro que es el reino. No, Pedro, voy a hacer un milagro más. ¿Cuántos? Un milagro más, para enseñarte que estás desviando tu asignación. ¿Sabes cómo me gusta cómo enseña Jesús? Con amor. ¿Cómo enseña?
Por eso no pretenda usted cambiar a nadie, deje que Cristo cambie a las personas. Si usted y yo queremos cambiar a la gente, vamos a echarlo a perder. Pero si Cristo nos cambia, verdaderamente seremos libres. Con una enseñanza de amor lo hizo volver otra vez. Lo llamó otra vez y fue uno de sus mejores discípulos. Fue uno de los más eficientes en el reino. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás convencido de qué fue lo que Dios te mandó a hacer, terminas haciendo la tarea grande para Dios. Termino acá en Job capítulo 14, verso 7. Mi último versículo. Mire qué versículo tan lindo. Léalo conmigo, dice: al árbol caído le queda esperanza. Al Pedro caído le queda esperanza de volver a retoñar. Tal vez el tronco y las raíces se pudran en la tierra, pero en cuanto sientan el agua, volverán a florecer y echarán ramas como un árbol recién plantado. ¿Sabes? El Señor fue ahí a buscar a Pedro para echarle agua otra vez. El Señor fue a buscar a Pedro porque era un buen árbol. Había sido golpeado por el error, porque Pedro se había equivocado. ¿Se acuerda que había negado a Jesús 3 veces? 3 veces. Tal y como Jesús se lo había dicho, Pedro lo hizo. Pero como él es un padre, ¿qué él es? ¿Qué él es? Pregunto, ¿qué es Dios para usted? ¿Un qué? Te conviene tenerlo como padre. Es hermoso conocerlo como padre. Yo todo el tiempo le digo: enséñame tu paternidad. No me dejes salir de allí, porque el día que me salga de ahí puedo caer en errores nefastos. Lo fue a buscar como un padre busca un hijo equivocado, un hijo golpeado, un hijo que estaba golpeado. Así dice, que están esos árboles en los troncos, se pueden sentir muchas veces aún, como dice acá, que se pueden estar pudriendo sus raíces, pero en cuanto sientan el agua, volverán a florecer y echarán ramas como un árbol recién plantado. ¿Sabes una cosa? Jesús lo fue a buscar. Jesús lo volvió una vez más a sanar, y Jesús lo utilizó en su reino como uno de los más grandes discípulos de su reino. ¿Sabes por qué? Lo único que tú necesitas es entender. Lo único que tú necesitas entender es que en este reino, el más grande y más poderoso está contigo, está de tu lado. No te señala, sino hoy vino a levantarte. No te acusa, sino hoy vino a decirte: hay esperanza. No vino aquí para destruirte, sino para darte un nuevo comienzo. Él dice: prepárate, porque serás un árbol plantado y vas a dar mucho fruto. Alguien póngase de pie en esta hora y adore a Dios con nosotros. Prepárese a dar mucho fruto. Nada mejor